Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Soy Ana María y los invito nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo caso. Esta vez se trata de una bloguera china quien fue brutalmente asesinada por su ex esposo frente a sus seguidores mientras realizaba un video en vivo. Fue un caso brutal, macabro, fuerte y de gran impacto tanto en la sociedad china como en gran parte del mundo. Este caso está resuelto y el asesino condenado. Por favor, sepan disculpar los errores cometidos en algún momento del video, ya que recién comienzo y estoy adquiriendo experiencia en este tema y les prometo que los iré corrigiendo. Gracias por su amabilidad y comprensión. La violencia familiar está presente en todas partes del mundo, principalmente en aquellas sociedades que el patriarcado está muy arraigado en sus tradiciones y se niega a evolucionar. En este tipo de sociedades es muy común la violencia hacia la mujer, no teniendo éstas ni apoyo ni protección por parte del Estado. Es muy difícil de erradicar el pensamiento de que el hombre debe y tiene que ejercer poder sobre la mujer, que es superior a ella y que ella le debe obediencia y respeto. Hay sociedades que no admiten la igualdad de género y reaccionan ante ella con gran violencia y maldad. Muchas veces, hasta las mismas mujeres piensan que esa actitud es normal y no se atreven a denunciar abusos y maltratos por parte de sus parejas. Temen muchas veces por sus vidas y en ocasiones hasta por la vida de sus hijos. En épocas no muy lejanas, era muy común que las mujeres no tuvieran ni voz ni voto en cuanto a decisiones que se realizaban en el entorno familiar. No opinaban, no intervenían en negocios, no manejaban su propio capital, ya que cuando recibían una herencia, por ejemplo, la administraba un hombre de la familia, ya sea un hijo, su padre o un hermano, porque las consideraban incapaces de ser independientes y valerse por sí mismas. Debían pedir permiso a su esposo para hacer cosas tan elementales como por ejemplo salir a la calle. Esto ha sido muy difícil de erradicar y existen aún sociedades que siguen ejerciendo esas prácticas, surgiendo así casos como el que veremos hoy, que se desencadenó debido a que la víctima decidió pedir el divorcio de su esposo maltratador y éste reaccionó de la peor manera al sentirse despreciado por ella y sentir que se le escaparía de sus manos y no tendría más poder sobre ella. Este caso se desarrolló en un pequeño pueblo de China ubicado más precisamente en la región del Tíbet en el año 2017. La víctima de este caso se llamaba Lamo, que según el idioma tibetano significa diosa o princesa. Tenía en el momento de los hechos 30 años y dos hijos, uno de 12 años y el otro de 3, y hacía muy poco tiempo que se había divorciado de su esposo Tang Lu. Como es costumbre en su país, usaba solo su nombre sin apellidos. Lamo nació y creció en una pequeña aldea en el centro norte de la República Popular China llamada Sichuan. Su extensión es de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados y tenía una población de 10.000 habitantes, más o menos. Es un pueblo que cuenta con muy bajos recursos económicos y comerciales, lejos de las grandes ciudades, viviendo así de una manera muy sencilla, sin grandes lujos, pero con un gran espíritu de supervivencia y aceptación ante lo que la vida le había deparado. A los 18 años conoció a Tang Lu, quien se convertiría en su esposo en 2009. Él vivía en una aldea cercana a la suya y según quienes lo conocían era una persona de muy mal carácter, posesiva y muy violenta. En 2018, Lamo adquirió mucha popularidad en una red social china parecida a TikTok llamada Tarshin. En los videos que publicaba en esta red documentaba su vida cotidiana transcurrida tranquilamente en aquella pequeña aldea, mostrándose muy alegre y positiva. Contaba con más de 900.000 seguidores y sus videos se basaban más que nada en todo lo que hacía diariamente en el lugar donde vivía. Cantaba, cocinaba, recorría los campos y montañas, mostrando a sus seguidores el hermoso paisaje natural de su China natal. Su rutina consistía en recoger hongos, hierbas, etc., ya que de esto también formaba parte de su sustento, porque como vivía en una aldea rural, las actividades de campo son la base de su economía. Estas actividades
se basan principalmente en el cultivo de arroz, así como también en la cría de ganado tanto equino como ovino y bovino. Era una joven muy sencilla y auténtica. Eso era lo que se notaba en sus videos, su verdadera vida de campo. Se mostraba tal cual era. También su humildad en cuanto a vestimenta y ausencia de maquillaje llegó a llamar la atención de miles de seguidores en muy poco tiempo. También admiraban su autenticidad y belleza serena y calma. Era una joven sincera y transparente en cuanto a sus actitudes en sus videos. Ella misma notaba, y lo decía en tono de broma, que su rostro aparentaba su edad, 30 años, pero sus manos eran las de una persona de 50, ya que estaban muy castigadas por el trabajo de campo, tanto cultivando como cosechando sus propios alimentos. En sus videos se podía ver solo la parte alegre de su vida, o tal vez era un escape que tenía de la cruel realidad que vivía a diario. Quería tal vez borrar su tristeza en esos momentos que los realizaba, sintiéndose feliz y realizada, mostrando los hermosos paisajes que rodeaban a su humilde aldea natal. El lado oscuro de su vida jamás lo expuso. Nunca dio señales de que, luego que se apagaban las cámaras, la realidad era otra. Su vida era un verdadero calvario, soportando abusos tanto físicos como psicológicos. Su esposo era un hombre muy posesivo y agresivo. Además de eso, también era extremadamente violento. Desde su matrimonio comenzó a ejercer todo tipo de violencia sobre el amo. La maltrataba, le pegaba, la amenazaba con matarla a ella y a sus propios hijos. El amo no comentó nada de estos hechos durante mucho tiempo, pero en 2020, cansada de todo esto, decidió ponerle fin a esta situación de violencia, contándole a su hermana Dolma todo lo que le sucedía. Como Dolma no supo cómo actuar, decidió que lo mejor sería hablar con su cuñado para ver si de esa manera lograba que cesaran los maltratos hacia su hermana. Pero debido al mal carácter de ese hombre ya mencionado anteriormente, y también debido a que ya se había acostumbrado a tratar así al amo y ella nunca había dicho nada, no prestó la menor atención a lo que le pidió Dolma y menos dejó de maltratar al amo. Al contrario, intensificó aún más las agresiones. Como él continuaba agrediéndola de forma tanto verbal como física y psicológica, su hermana le aconsejó al amo que lo denunciaran ante las autoridades. Pero la policía no reaccionó ni actuó de la manera que las hermanas esperaban. No solo no protegieron al amo, sino que les dijeron que ellos no intervendrían porque consideraban que eran problemas de pareja y como tales debían resolverlos de forma privada sin intervención de la policía. Al no poder resolver nada y continuando los maltratos por parte de Tang Lu, Lamo pidió el divorcio. En marzo de 2020 se lo concedieron, pero la custodia de sus hijos quedó dividida. El niño pequeño quedó con ella y el mayor con Tang Lu. Luego del divorcio, Tang continuaba con las agresiones y amenazas, repitiéndole que mataría a sus hijos y luego a ella si no volvía a casarse con él. Como él insistía con sus amenazas y temerosa de que pudiera hacerle daño a sus hijos, Lamo accedió a volver a casarse con Tang. Al contrario de lo que pensaba Lamo, el segundo matrimonio fue peor que el primero. Continuaron los abusos tanto físicos como verbales, hasta que en una ocasión llegó a dislocarle un brazo y colocarle un cuchillo en la garganta. Luego de vivir nuevamente estos episodios de violencia, Lamo decidió pedir ayuda a organizaciones que se dedicaban a ayudar a mujeres que vivían en situaciones similares a la suya, pero ellos tampoco le ayudaron porque le dijeron que tenían casos pendientes donde habían mujeres que vivían situaciones más graves que la suya. También concurrió nuevamente a la policía, pero en esta ocasión le dijeron que ella era la única culpable, ya que ella había decidido volver a casarse con Tang a pesar de conocerlo bien y haber vivido cosas similares en el matrimonio anterior. No le dieron importancia ni aunque ella les dijera que había vuelto a casarse con él bajo amenazas de muerte hacia ella y hacia sus propios hijos. Como no obtuvo ayuda de la policía, solicitó nuevamente el divorcio, el cual se lo volvieron a conceder, pero con la gran diferencia de que esta vez perdió la custodia total de sus dos hijos, los cuales quedaron con el padre.
Luego de concretar la separación, a pesar de que Tang tenía la custodia de sus dos hijos, comenzó nuevamente a pedirle al amo que se volviera a casar con él. Como ella se negó, él enfureció y comenzó nuevamente a amenazarla. Temerosa de que él pudiera volver a agredirla, decidió mudarse a la casa de su padre, que quedaba relativamente lejos de la aldea donde vivía, más bien en las montañas, obviamente sin que él se enterara de dónde ella vivía realmente. Desde su nuevo lugar de residencia continuó realizando videos y compartiéndolos con sus seguidores en esa red social. Pero Tang no desistió de continuar con su enfermizo acoso, dedicándose con mucho más énfasis a buscarla con el propósito de encontrarla a como dé lugar. La familia del amo jamás le reveló su nuevo domicilio, ya que por los antecedentes violentos de Tang temían por la vida de ella. Tang se enfureció de tal manera al no lograr que nadie le dijera la dirección del amo, que un día se encontró con su hermana Dolma y como ella tampoco le dijo dónde vivía el amo, la golpeó de tal manera que le rompió la mandíbula. Nuevamente fue denunciado a la policía por esta nueva acción, pero esta vez tampoco hicieron nada, como lo hicieron en las varias ocasiones anteriores. Se necesitaba que las autoridades actuaran de manera inmediata, ya que si no lo hacían era inminente un trágico desenlace, pero nunca hicieron nada. El 14 de septiembre de 2020, Lamo estaba transmitiendo en vivo en casa de su padre, precisamente desde su cocina. Alrededor de 400 personas estaban presenciando la preparación de un platillo realizado por ella. Alrededor de las 20:50, Tang entró a la fuerza de la casa llevando con él un balde con combustible y un cuchillo. Apenas vio al amo y sin que ella tuviera tiempo de reaccionar, la roció con gasolina y le prendió fuego. Los espectadores advirtieron que ella gritó e inmediatamente se apagó el celular con el que ella estaba transmitiendo. A pocas horas de lo sucedido, su hermana la encuentra en el hospital de la ciudad más cercana. Como el caso era demasiado grave, debieron trasladarla a un centro hospitalario mejor preparado para recibir pacientes con las muy graves condiciones que se encontraba el amo. Dolma dijo que su hermana fue atrozmente quemada en un 90% de su cuerpo y como consecuencia se asemejaba a un trozo de carbón. Lamo estuvo 15 días internada en terapia intensiva, pero debido a las horribles quemaduras no pudo resistir, falleciendo el día 30 de septiembre de 2020. Fue cremada y sus cenizas fueron arrojadas al río. La manera horrorosa en que Lamo fue asesinada hizo que su hermana Dolma reclamara y buscara justicia a como dé lugar. Fue a diferentes medios de comunicación y finalmente consiguió una entrevista con el New York Times. En esta entrevista dijo toda la verdad, que su hermana había sido abusada y maltratada por Tang durante muchos años y que la policía sabía, ya que se habían hecho varias denuncias, pero nunca hicieron nada porque conocían a Tang. Nunca escucharon ni las denuncias ni los reiterados pedidos de ayuda por parte del amo. Dijo también que si las autoridades hubieran actuado como debían, tal vez su hermana continuara con vida. También declaró que en la policía china había mucha negligencia y que creía que ellos no se preocupaban por la seguridad de las personas. También dijo que muchas veces vio muchos moretones en el cuerpo de su hermana, principalmente cuando ella volvía a casa con su familia, cada vez que se separaba de Tang. Su familia pensaba que ella se iba periódicamente a casa de sus padres para recuperarse de los constantes maltratos y abusos que sufría por parte de Tang. Los agentes de policía argumentaron que consideraban a la violencia doméstica como un asunto familiar y que eran los cónyuges quienes debían resolver sus problemas de manera privada y sin la intervención de terceros. Tang tenía un amplio repertorio de denuncias de violencia doméstica, pero las autoridades jamás oyeron los constantes y reiterados pedidos de ayuda que realizaba el amo. También el esposo de Dolma dijo que oyó a su esposa decir que el amo era reiteradamente golpeada y maltratada por Tang, pero que la policía siempre había hecho caso omiso a las acusaciones del amo sobre sus agresiones. Esta falta de interés ante las denuncias de violencia doméstica es muy común tanto en China como en gran parte del mundo. Luego de una gran lucha, Dolma logró que la justicia se hiciera cargo del caso del amo.
La Fiscalía General de Sichuan emitió una orden de arresto contra Tang Lu bajo el delito de homicidio intencional, aunque argumentaron que el móvil del crimen era desconocido. Dijeron que no sabían por qué Tang había ido a la casa del amo a asesinarla. Pero ante los ojos de las demás personas, el claro motivo por el cual Tang había ido a asesinar al amo era su rechazo y negación a volver con él. Por eso él no lo soportó debido a su difícil carácter y decidió terminar con su vida. No soportó que el amo hubiera decidido no seguir tolerando sus maltratos y agresiones, por eso decidió quitarle la vida. Ese era el claro móvil del homicidio. Tang Lu fue arrestado y llevado a la cárcel, comenzando así un inmediato proceso judicial en su contra. En octubre de 2021, el Tribunal Intermedio Popular de la Prefectura Abe de la provincia china de Sichuan lo declaró culpable del crimen y fue sentenciado a muerte. Condenado por homicidio intencional, catalogando el juez a su forma de asesinar al amo como extremadamente cruel, con un impacto social extremadamente malo y como un crimen extremadamente grave. El caso del amo tuvo mucha repercusión y llamó mucho la atención de la población a pesar de que el sistema legal de China era deficiente. Existían muchos casos similares a los que no se les dio importancia, difusión ni atención, tal vez porque eran personas anónimas a las que nadie conocía, al contrario del amo que al tener su cuenta en esa red social era seguida y conocida por muchos, y si algo le pasaba, no pasaba desapercibida. Este hecho fue uno de los tantos y constantes ataques a mujeres chinas que no cuentan ni con el amparo ni con el apoyo del Estado. Debido a la gran difusión de este caso, surgieron diferentes debates referidos a este tema, la violencia hacia la mujer. De esta manera y debido a la gran lucha de Dolma, Lamo se convirtió en un ícono de la lucha por los derechos de las mujeres, no solo por ser conocida en las redes sociales, sino también porque otros varios casos de varias mujeres se vieron representados por ella y no obtuvieron el debido reconocimiento y amparo por parte del Estado. El sistema legal chino ha sido muy criticado por sus fallas respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia, aun cuando éstas recurren a pedir ayuda sin muchas veces ser oída, como sucedió con Lamo. En el tiempo que Lamo estuvo internada en el hospital, que fueron en un total de 2 semanas, estudiantes de China salieron a protestar y las autoridades universitarias decidieron cerrar las puertas de dichos locales de estudio, poniendo como excusa la pandemia, cuando en realidad lo que pretendía era acallar sus reclamos. Por supuesto que esto lo que menos hizo fue callar sus voces, ya que desde sus dormitorios y a través de las ventanas pedían a vivos gritos un cambio en la legislación para proteger a las mujeres del maltrato que sufrían y eran cruelmente silenciadas. El presidente chino Xi Jinping pronunció un discurso en una conferencia de la ONU un día después de la muerte del amo, diciendo que la protección de los derechos de las mujeres debían convertirse en un compromiso nacional, diciendo también que él creía en la igualdad de género y que estaba anunciando el incidente para tratar de arreglar el problema de raíz en China. Esto provocó que se intensificaran las protestas en el país, ya que sus declaraciones enfurecieron a los internautas porque la realidad que se vivía en China era muy diferente. La gente comenzó a desmentirlo en las redes sociales, diciendo que el gobierno jamás se había preocupado por las víctimas de violencia doméstica. En Weibo, una red social china parecida a Facebook, comenzaron a utilizar la etiqueta LamoArt. Luego pasó a usarse esta etiqueta en Twitter. De esta manera se pretendía que todo el mundo conociera el caso del amo y también que supieran que en este país no se respetaban los derechos de las mujeres. Varios países se enteraron de los hechos, se hicieron cientos de artículos en varios idiomas detallando el sufrimiento del amo durante su vida. Cuando el caso comenzó a tener notoriedad, ya no se podía utilizar en Weibo la etiqueta LamoArt.
porque fue altamente censurada y prohibida en esa plataforma. Por eso los internautas se ingeniaron para crear y utilizar otras etiquetas que insinuaban la ausencia de leyes que protegían a las mujeres en China. De esta manera se logró ejercer mucha presión sobre las autoridades. Luego de esto, la cuenta del amo ganó más de 680.000 seguidores. En su último video, las personas le dejaban mensajes de pésame y simpatía. 2 días después de los hechos, la cuenta del amo volvió a tener actividad, ya que su hermana Dolma la utilizó para explicarles a sus seguidores lo que había sucedido con el amo y solicitando ayuda económica para ayudar a pagar los gastos del hospital donde se encontraba el amo, que en ese momento aún vivía. Lograron recaudar más de 1 millón de yuanes, unos $155.000 aproximadamente, en solo 24 horas. El dinero recaudado lo utilizaron de la siguiente manera. El 60% lo utilizaron en medicamentos y cuidados, y el resto se le entregó a la familia del amo luego de su muerte. Cuando se cumplió el primer año de la muerte del amo, su hermana Dolma publicó un video en Douyin, su pueblo natal, donde soltaba unas luces hacia el cielo escribiendo lo siguiente: Lo siento, esto es todo lo que puedo hacer por ti. Protegeré a todos los que amabas y te preocupabas. Por favor, descansa en paz, mi pequeña hermana. En otra vida seré tu hermano mayor y te protegeré. Este ha sido un nuevo caso con un desenlace fatal, donde se destaca principalmente la total ausencia de protección por parte del Estado hacia las víctimas de violencia doméstica. Sociedades con tradiciones antiquísimas que no se adaptan a los tiempos que vivimos, cuando la mayoría de las sociedades de diferentes partes del mundo han cambiado su perspectiva respecto a su reacción ante hechos como este, siendo algunas tan rígidas que no se adaptan y tampoco quieren admitir que los tiempos han cambiado, y en estos tiempos que vivimos ya es inadmisible la desigualdad de género. Las leyes de países como este deben ser urgentemente actualizadas y adecuadas a los tiempos de hoy, dejando a un lado costumbres milenarias como el concepto que tienen de posesión sobre la mujer, no permitiéndoles ni libertad ni independencia, ya que si ellas pretenden ser libres de pensar y actuar, son cruelmente silenciadas por quienes muchas veces fueron las personas en quienes más confiaban y alguna vez amaron. La sociedad y sus costumbres deben cambiar con el aporte de cada uno de nosotros, comenzando por no callar ni mirar para un costado cuando advertimos casos como este, para evitar un desenlace fatal, ya que nadie tiene derecho a dirigir la vida de nadie ni tampoco terminar con su vida. La violencia es mala y es violencia, venga de donde venga, porque no solo las mujeres son víctimas de violencia doméstica, ya que existen muchos casos donde hombres también son víctimas de violencia, habiendo tenido desenlaces similares al caso de hoy. Sin más que decirles, me despido de ustedes agradeciéndoles por haber visto este video y pidiéndoles que de alguna manera nos cuidemos todos y comencemos a ser conscientes de que ya no podemos callar ni omitir cuando notamos de alguna manera casos de violencia. Gracias, hasta un nuevo video, cuídense mucho.